en mí. Levanta tus manos al Rey. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Oh, gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Gracias sublime es. Oh, oh, oh. ¡Sí, señor! Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Hijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y alegre grito fuerte de alegría. ¡Ay, qué bonito! Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar.
fuerte aplauso a Dios por su palabra, por su amor y por la vida de Verónica. Muy buenas tardes, último domingo del mes de septiembre. A todos les damos la bienvenida a nuestra nueva celebración en línea de Comunidad Cristiana a través de nuestro canal de YouTube, al que desde ya le invito a que se inscriba. Así es que hoy tenemos el tema número 5, y el tema número 5 es recibiendo los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Recibiendo los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Este es el tema número 5. ¿Qué son los dones sobrenaturales? Son regalos para bendecir a todas las personas. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 11, es el texto bíblico que nos refiere el apóstol Pablo acerca de los dones espirituales. Vamos a poner esto en las manos del Señor y que sea un día, una tarde, una noche o una mañana, depende de la hora que usted lo está viendo, de muchísima bendición. Padre, en este día de celebración en línea de Comunidad Cristiana, ponemos esta enseñanza en tus manos. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento para ser perceptible, Señor, a la revelación de tu palabra. Espíritu Santo, danos sabiduría para compartir este tema. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y todos allá en sus casas dicen amén y amén. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11, dice la palabra del Señor así. Primera de Corintios 12, 1 al 11. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que, cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, dice el apóstol Pablo, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Verso 5. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja ¿de qué? De maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu, y estamos hablando del Espíritu Santo porque está con mayúscula, le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu. Es el mismo y único Espíritu. ¿Quién distribuye todos esos dones? Solo Él decide dónde cada uno debe tener. Cuando estaba trabajando con unos hongos en su laboratorio, y fue hasta 1941 cuando se usó por primera vez en contra de unas bacterias que estaban invadiendo la sangre de un paciente. Fue uno de los descubrimientos más grandes del siglo XX en el campo de la medicina, y originó después el aparecimiento de multitud de diversos antibióticos, combatiendo a diversidad de bacterias. Pero conforme el tiempo avanzó, se percataron que eran inútiles contra otras bacterias, que se creaba resistencia y no se podía hacer nada contra los virus.
y contra nuevas enfermedades que estaban apareciendo. No existe ningún medicamento que pueda ser eficaz contra todas las enfermedades. No existe. Todas tienen sus limitaciones y eso lo estamos viviendo muy claramente con el COVID-19 en estos tiempos. Recuerda que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios están a tu disponibilidad, los cuales sí pueden ser aplicados a cualquier enfermedad en el nombre de Jesús. Solamente quiero que le creas que existe y que los practiques. Estos dones son regalos y vienen por el Espíritu Santo, y vienen del bautismo del Espíritu Santo y la gracia de Dios. En esta mañana, tarde o noche, a la hora que se esté viendo este mensaje, vamos a ver algunos regalos que el Espíritu Santo tiene para bendecir a los demás. El Espíritu reparte sus dones. Punto número 1. Tu fe le agrada a Dios. Cuando tienes fe, Dios te acepta. Tu fe le agrada a Dios. Cuando tienes fe, Dios te acepta. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de los Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9. Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 9. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en las que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena nueva, esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que Abraham recibió por causa de su fe. Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Y recuerden algo. Entonces, los verdaderos descendientes de Abraham son todos los que confían en Dios. Desde mucho antes, la Biblia nos habla de eso. Decía que Dios iba a aceptar a los que no son judíos siempre, y cuando pusieran su confianza en el Señor Jesucristo. Por eso Dios le dio a Abraham esta buena noticia. Por medio de ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Así que Dios bendecirá por medio de Abraham a todos los que confíen en Él como Abraham lo hizo. Eres aceptado cuando le crees a Él, al Señor Jesucristo, y demuestras que estás poniendo tu confianza aún en los momentos y en las pruebas más difíciles. Si Abraham pudo confiar, tú también puedes confiar. Aunque los ojos naturales te estén diciendo lo contrario, pero tu corazón espiritual te dice que Él no te va a fallar. El que pide, recibe. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, verso 31, nos escribe. 1 Corintios 12, 31. Por lo tanto, ustedes deben desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Repito el versículo 31. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todos los demás. El Señor que nos está diciendo, nos dice que procuremos los dones mejores.
Cuando el creyente es bautizado con el Espíritu Santo, habla otras lenguas. Ahora, recibe los dones sobrenaturales de 1 de Corintios 12, 8 al 10. 1 de Corintios, capítulo 12, 8 al 10. Vamos a leer esa palabra. Por favor, los que tienen Biblia, los que están tomando apuntes, los que están disfrutando de esta enseñanza, disfruten poderosamente de la palabra del Señor. Vamos a leerla entonces. 1 de Corintios, capítulo 12, versos 8 al 10. Dice esa palabra que la leímos inicialmente: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. La fe activa los dones sobrenaturales para crecer espiritualmente. Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versos 23 al 25, dice la palabra: Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El padre del muchacho sabía que no tenía suficiente fe y aún decía que le ayudara en su incredulidad. Pero a pesar de la duda y por la necesidad del enfermo, Jesús actuó dando sanidad. Cuando crees, todo es posible y continuarás creciendo en fe. Tu fe, mi hermano, mi hermana, tu fe debe ser ejercitada, mi amigo y mi amiga. Mateo capítulo 28, versos 18 al 22. Mateo capítulo 21, capítulo 21, versos 18 al 22. Dice la palabra: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, sería hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. La fe no es un pensamiento ni un deseo, sino una acción que se manifestará al hablar. Tu acción principal es hablar y deja que el Espíritu del Señor haga el resto. Lánzate y mirarás milagros. Punto número 2. El Espíritu Santo te regala sus dones sin medida. Descúbrelos. El Espíritu Santo te regala de sus dones sin medida. Descúbrelos.
¿Cuántos en esta mañana tienen problemas de salud? O en este día domingo tienen problemas de salud. Déjame darte una palabra. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere sanarte. Y ahí en su casa usted puede decir en este día: Señor, tú quieres sanarme. Dígalo: Señor, tú quieres sanarme. Repítelo otra vez: Señor, tú quieres sanarme. Vamos al libro de Isaías, el profeta, al capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dígalo conmigo: y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La Escritura, la palabra de Dios habla de que ya fuimos sanados, que ya fuimos curados. Y eso es una promesa para la sanidad física de tu cuerpo. No importa la enfermedad o diagnóstico que el médico te dé, por su llaga fuimos nosotros curados. Y recíbalo ahora. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, verso 29, dice la palabra: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo el monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. En este día puedes poner en acción los dones del Espíritu Santo, orando por los enfermos, porque Él quiere sanarlos. Y lo puedes hacer en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Dios y Jesús quiere usarte para sanar a otros. Aún para sanarte si estás con alguna enfermedad o dolencia. Juan en el capítulo 14, verso 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cualquier enfermedad, cualquier dolencia, Él está dispuesto a usarte para sanar a otros. Y tú tienes ese poder que Él dejó a la iglesia. Y cosas mayores podemos hacer. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versos 15 al 16. Hechos, capítulo 5, versículos 15 al 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos, y aún de las ciudades vecinas. Muchos venían de Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No dice que algunos, dice todos eran sanados. ¿Cuántos dicen amén? Punto tercero. El Espíritu Santo quiere que vivas una vida de poder. El Espíritu Santo quiere que vivas una vida de poder. Empecemos. Háblale a la enfermedad. Lucas capítulo 4, versículo
38, la primera parte, y verso 39 nos dice, Lucas 4, versículo 38, la primera parte, y el verso 39. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. O sea, le habló a la fiebre. Y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Puedes ver en este pasaje cómo Jesús habló a la enfermedad y no a la persona. La enfermedad no tiene oídos, pero puedes hablarles en el nombre de Jesús. Háblale a la escasez. Lucas capítulo 5, versos 4 al 7. Háblale a la escasez. Lucas 5, versos 4 al 7. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y eche vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, todas las noches hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. El milagro está muy cerca. Le tienes que creer al Espíritu Santo que va a suceder. Habla por lo que tienes en la boca, ya que viene de tu corazón. Él desea que seas prosperado en todas las cosas. Como dije, la escasez no tiene oídos, pero puedes hablarle en el nombre de Jesús. Háblale a los problemas. Perdón. Háblale a los problemas. Marcos capítulo 4, versículo 37. Marcos 4, 37. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aunque el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Háblale al problema, a la adversidad, a la situación difícil, así como Jesús le habló al mar y al viento y le obedecieron. Como dije, la enfermedad, los problemas no tienen oídos, pero puedes hablarles en el nombre de Jesús. Tienes que creer en Él. Él te ha dado dones sobrenaturales. ¿Qué ocupas en esta hora? Tener fe. ¿Por qué? Porque son dones del Espíritu Santo, que Él desea que estén continuamente en tu vida y que otros vean que son reales y efectivos para nuestra vida. Vamos a orar, por favor, en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu presencia en esta hora. Sabemos, Señor, que la fe de muchas personas se está activando ahora poderosamente. Sabemos ahora que los dones y regalos sobrenaturales que Dios nos ha regalado los tenemos a nuestra disposición. Padre, en el nombre de Jesús, úsanos para sanar enfermos,
úsanos en situaciones de escasez. Multiplica la alacena de cada familia. Que cuando usted vaya a comprar, esa compra se multiplique y sobreabunde en su alacena. ¿Estás pasando por problemas? Háblale al problema. Confiese y diga, problema, en el nombre de Jesús, te vas de mi vida. Y lo haces ahora, en el nombre de Jesús. Ocupa su milagro. Cree que ese milagro en este día va a ocurrir. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, que este milagro ocurra ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Invitarlos nuevamente y darle gracias porque Dios es nuestro amigo en nuestro canal de YouTube. Invitarle a que usted se suscriba haciendo clic en la campanita para que esté informado, y de antemano le invito para que el próximo miércoles a las 7 nos acompañe en nuestra noche de oración a partir de las 7:30 por YouTube, nuestro canal de Comunidad Cristiana. También le invito a que empiece a apartar un día a la semana durante 1 hora para recibir una clase de enseñanza de la palabra, una clase de discipulado. Muy pronto estaremos diciendo la hora y el día en que usted puede participar en vivo de esta clase. También le recuerdo que ya tenemos nuestra celebración presencial los domingos a las 10 de la mañana en Comunidad Cristiana, allá en calle Los Cipreses, contigua a la piscina de la familia Salas Vargas. Ahí estamos en el antiguo salón de baile. Ahí está Comunidad Cristiana con su culto, celebración presencial los domingos a las 10 de la mañana. Y como siempre, nuestra transmisión en línea los domingos a partir de las 3 en punto de la tarde. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Que sea una semana de victoria en victoria y que la paz sobreabunde en cada familia. Que Dios les continúe bendiciendo.